Hoy nos metemos con un tema que, bueno, yo creo que a muchos nos suena, ¿no? Sobre todo si estamos aprendiendo español o lo usamos en el trabajo. Las presentaciones. Uf, sí. Ese momento justo antes. Exacto. El corazón que parece que se va a salir, el miedo a quedarse en blanco, a que piensen, madre mía, qué mal. Totalmente. ¿A quién no le ha pasado? Pues eso. Y para intentar manejar todo esto, tenemos unos consejos prácticos. Un material titulado Confianza y éxito en presentaciones en español. Ajá. Y ojo, que una cosa que dice, y me parece interesante, es que esto de los nervios nos pasa a todos, incluso a los nativos, ¿eh? Desde luego. No es exclusivo de quien aprende el idioma. Así que bueno, vamos a respirar hondo. La idea hoy es sacar de aquí, de estos consejos, pues estrategias útiles para prepararnos mejor, practicar y al final salir ahí presentar con un poco más de seguridad. Eso es. A ver qué encontramos. Pues sí. Y fíjate, un punto de partida que me parece clave en estos consejos es que la diferencia entre ese pánico que te bloquea y unos nervios, digamos, manejables, Sí, está básicamente en dos cosas: la preparación y la práctica. mucho. Preparación y práctica, los dos pilares. Exacto. Y eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso, siguiendo un poco lo que nos dice este material. Y lo interesante, yo creo, es ver cómo ciertas técnicas muy concretas de verdad pueden cambiar cómo te sientes tú respecto a tu propia capacidad. O sea, que no es magia. No, no, para nada. Es método, pura estrategia. Vale, método. Me gusta. Pues venga, empecemos por el principio, por la base, la preparación. El material es muy claro aquí. Dice, si te preparas bien, ya habrás ganado la mitad de la batalla. Suena un poco a eslogan, ¿verdad? Un poco sí, ¿ah? Pero tiene todo el sentido. Es como, no sé, intentar montar un mueble de estos complicados sin mirar las instrucciones. Uf, sí. Puedes acabar montándolo. Igual sí, pero el estrés y la posibilidad de liarla es mucho mayor que si tienes un plan, ¿no? Justo, tener ese plan, esas instrucciones, y el primer paso que subraya el material es conocer el tema a fondo. Pero, cuidado, No basta con saberse los datos. no exactamente. No es solo acumular información o poder recitarla, la clave, insisten, es entenderla de verdad, poder explicar las ideas principales con tus palabras. Con tus propias palabras. Eso es. De forma sencilla, ponen un ejemplo bueno con lo del cambio climático. Ajá. No vale solo con saberse un par de cifras de grados o de CO2. La prueba real es, podrías explicarle a alguien que no sabe nada del tema qué es y por qué importa. Vale. Que lo entienda de verdad. Si la respuesta es sí, entonces has entendido tú el contenido. Y esa comprensión es la base para sentirte seguro. Claro, si lo entiendes, no dependes tanto de la memoria pura y dura. Vale, tiene sentido. Una vez dominas el tema, ¿qué viene después según estos consejos? Pues darle forma, una estructura clara, el esquema de siempre: inicio, desarrollo y cierre. ¿El clásico? Sí, pero es que funciona. Lo recomiendan mucho porque dicen que uno de los fallos típicos que hacen que la gente se pierda es la falta de estructura. Que no sabes por dónde va la cosa. Exacto. Si tienes una estructura clara, es como un mapa para quien te escucha. Le ayuda a seguirte. Y de hecho, dan una plantilla muy simple. Así. ¿Cómo es? Pues algo como: hola, soy nombre. Hoy hablaré de tema. Primero X, segundo Y, tercero Z.
Y al final, una opinión y un resumen. Oye, pues muy directo. Muy directo y muy claro. Y eso ayuda a los dos, al que habla y al que escucha. Muchísimo. Me parece útil, sí. Casi como rellenar los espacios. Y bueno, sobre cómo llevar esa estructura a la práctica, el tema de las notas. ¿Qué dicen? ¿Guión completo o solo ideas? Ahí son bastante claros. Mejor apuntes. Palabras clave, frases cortas, nada de un guión completo. ¿Por qué no? Mucha gente lo hace. Ya, pero señalan que es una trampa. Si escribes todo y lo lees, primero, suena robótico. Sí, muy artificial. Pierdes la conexión con la gente. No miras. Y, sinceramente, puede ser un poco rollo escucharlo. Vale, vale. En cambio, si usas notas como recordatorios, ¿sabes? Por ejemplo, si hablas de pros y contras del teletrabajo, pues anotas teletrabajo, pros, flexibilidad, contras, aislamiento. Como disparadores. Exacto, son tu red de seguridad, tu apoyo. Pero la chicha, la comunicación de verdad, sale de ti, de tu conexión y de explicar las ideas que ya entiendes. Entendido. Las notas como mapa, no como texto para leer. Bien, entonces ya tenemos la preparación. Entender bien, estructurar y notas de apoyo. Y eso nos lleva al segundo pilar que decías, la práctica. Ajá, El material dice algo como que la preparación te da el qué, pero la práctica te da la confianza para decirlo. tal cual. La confianza se trabaja, se construye. ¿Y cómo se hace? ¿Qué proponen para practicar? Pues lo primero, y parece obvio, pero a veces se nos olvida, es hablar en voz alta. No vale con repasarlo mentalmente. No es suficiente. Necesitas decirlo, oírte, que los músculos de la boca, la garganta se acostumbren, que tu cuerpo se acostumbre a estar de pie, a gesticular un poco. Entrenar el cuerpo también. Sí, y mencionan una herramienta útil, practicar delante de un espejo. Uf, eso da un poco de cosa, ¿no? Puede ser. Al principio sí, pero es útil para ver tu cara. Estás frunciendo el ceño sin querer. Pareces enfadado o muy serio. Jaja, sí. Pues intentas corregirlo, relajar la cara, sonreír un poco. Y ves tu postura. Si estás encogido, si cruzas los brazos. El espejo te da esa información directa. Bueno, visto así, puede ser revelador. Un poco incómodo, pero útil. Algo más para practicar. Grabarse con el móvil mismo. Haces un ensayo y te grabas. Y luego la tortura de escucharse. Jaja, bueno, un poco sí, pero es crucial. Escucharte o verte con ojo crítico. Voy muy rápido, que es típico de los nervios. Sí, a mí me pasa. ¿Se me entiende bien? ¿La voz es clara? ¿Repito mucho alguna palabra, alguna muletilla? Esto te convierte en tu propio entrenador. Tu propio crítico. Exacto. Detectas fallos que de otra forma ni notarías. Y puedes pulirlos. Es súper potente como autoevaluación. Interesante. Requiere ser honesto con uno mismo, claro. ¿Alguna otra técnica así específica de práctica? Sí, mencionan una que se llama shadowing. Shadowing. ¿Como sombra? Eso es. La idea es escuchar a alguien que hable bien español, un nativo con buena pronunciación y entonación. Puede ser un trozo de una charla, un podcast. Vale. Escuchas unos segundos, pausas y repites tú esa frase o ese trocito, intentando imitar todo.
el ritmo, la melodía, la pronunciación. Ah, como copiar la música del idioma. Justo. No es tanto entender cada palabra, sino copiar cómo suena. Dicen que ayuda mucho con la fluidez, la naturalidad al hablar español. Curioso, no lo conocía. Y bueno, después de practicar solo, con el espejo, la grabadora, el shadowing, imagino que el siguiente paso es gente. Exacto. Enfrentarse a una audiencia, aunque sea amiga, es la última sugerencia de práctica y es clave. Ensayar delante de amigos, familia, compañeros. Un público de confianza. Eso. Les pides que escuchen y, muy importante, que te hagan alguna pregunta al final. Ah, para simular la interacción real. Claro. Y así practicas también cómo gestionar eso, los nervios de que te miren. Y aquí dan un consejo que es oro puro para esas preguntas que te pillan desprevenido. A ver, cuenta. Pues que es totalmente válido decir algo como, oye, es una buena pregunta. Ahora mismo no lo sé, pero lo miro y te digo algo. Ah, qué bueno, ser honesto. Mucho mejor eso que inventarte algo o quedarte bloqueado. Demuestra profesionalidad. Y cada vez que haces uno de estos mini ensayos, vas sumando confianza. Esa frase me la quedo, ¿eh? Es un salvavidas. Vale, pues preparación y práctica cubiertas. Pero claro, llega el día, el momento de la verdad, El día de. el día de. Entras en la sala, ves las caras y los nervios. Por mucha práctica que lleves, suelen estar ahí. ¿Qué hacemos en ese momento justo antes o al empezar? ¿Alguna estrategia concreta? La primera es muy física, muy directa. Respirar hondo. ¿Funciona de verdad? Dicen que sí. Justo antes de arrancar, pararte un segundo. Inspirar despacio por la nariz, notar cómo se llenan los pulmones y soltar el aire lentamente por la boca. Como un reset. Exacto. Envía una señal al cuerpo de calma, todo bien. Ayuda a bajar las pulsaciones, a centrarte. Tan simple y a veces se olvida. Vale, respirar. ¿Y la postura? ¿Es tan importante eso de ponerse derecho? Parece que sí, que mucho. La recomendación es clara. Postura erguida. Nada de encogerse o mirar al suelo. Firme. Sí, pies bien apoyados, separados un poco. Y hacen una conexión interesante. Dicen que esa postura no solo proyecta seguridad hacia afuera, que pareces más seguro. Sino que también te influye a ti por dentro. Hay una frase que lo dice bien. Cuando pareces seguro, también empiezas a sentirte seguro. Como que el cuerpo le dice a la mente, estamos bien. Cuerpo y mente ahí conectados. Vale. Y la cara, claro. La cara también habla. Por supuesto. Y de ahí el siguiente consejo. Sonreír. Y saludar amablemente al empezar. Sonreír aunque estés nervioso. Bueno, una sonrisa natural, aunque sea pequeña. Tiene doble efecto. Por un lado, relaja un poco a la audiencia, crea mejor ambiente, Cierto. y por otro, dicen que el propio acto de sonreír puede mejorar tu estado de ánimo. Un simple buenos días a todos, soy nombre y hoy os hablaré de, dicho con una sonrisa y mirando a la gente, pues ya empiezas con otro pie. Más cercano. Más confiado. Eso es, desde el segundo uno. Sobre todo si no es tu lengua materna. Sí, y este me parece muy importante, porque a veces uno piensa lo contrario. El consejo es, usa frases sencillas y claras. No hay que intentar impresionar con palabras difíciles. Pues parece que no es la mejor estrategia. Sobre todo si estás aprendiendo, intentar usar vocabulario súper rebuscado o frases muy complejas aumenta el riesgo de equivocarte, de dudar,
de trabarte. Te pones más nervioso todavía. Claro. Y además, lo más importante, un lenguaje sencillo es más fácil de seguir para quien te escucha. Para la audiencia. Exacto. Ponen un ejemplo. En vez de una frase súper compleja sobre los efectos de las redes sociales, decir algo directo como: las redes sociales tienen cosas buenas y malas, o efectos positivos y negativos. Que se entiende a la primera. Esa es la idea. Y la conclusión es potente. El español claro es español con confianza. No necesitas fuegos artificiales con las palabras para ser eficaz. El español claro es español con confianza. Me la apunto también. Simplificar es bueno. Y más allá de las palabras, ¿qué pasa con el cuerpo mientras hablamos? Las manos, la mirada, la voz. Pues dan pautas para todo eso. El contacto visual, intentar mirar a distintas personas, crear conexión. Pero si te da mucho apuro mirar a los ojos, Un truco que dan es mirar a la zona de la frente o justo por encima de las cabezas. Da una sensación parecida de que estás mirando al público, pero sin esa intensidad directa del ojo a ojo. interesante truco. ¿Y las manos? ¿Qué hacemos con las manos? Pues que se muevan de forma natural. Evitar meterlas en los bolsillos o tener los brazos cruzados todo el rato. Que parece que estás cerrado o nervioso. Eso. Si no sabes qué hacer, pues dejarlas a los lados relajadas o usarlas para gesticular un poco, para acompañar lo que dices, pero sin exagerar. Vale, naturalidad. ¿Y la voz? Que decíamos antes que con los nervios se acelera. Es el error típico. Por eso insisten mucho en controlar el ritmo, hablar más despacio de lo que te pide el cuerpo. Bajar una marcha. Sí, hacer un esfuerzo consciente por ir más lento. Y usar las pausas. Las pausas no quedan mal. Como que dudas. No, al contrario. Bien usadas son poderosas. Te dan tiempo a ti para respirar, para ordenar la siguiente idea. Y le dan tiempo a la audiencia para asimilar lo que dices. Son estratégicas. Muy estratégicas. Y además del ritmo, variar el tono. No hablar todo el rato igual, monótono. Claro. Ponerle un poco de energía, subir un poco la voz en puntos importantes, hablar más calmado si algo es más serio. Evitar la monotonía. Por ritmo, pausas, tono. La música de la presentación. Vale. Pues hemos visto preparación, práctica y el día D. Pero antes mencionaste que había como unas herramientas lingüísticas, ¿no? Frases útiles. Sí, exacto. Como una caja de herramientas con frases hechas para distintos momentos. Son como muletillas, pero en el buen sentido. Ayudan a estructurar y a sonar más fluido. Por ejemplo, Para empezar, pues además del saludo, tipo, hoy me gustaría hablar sobre, o para decir la estructura. Mi presentación tiene 3 partes. Primero, segundo y tercero. eso ayuda a que la gente sepa a qué atenerse. Y para pasar de un punto a otro, Ahí tienes las frases de transición. Veamos ahora el segundo punto. O, a continuación, explicaré. Son como señales en la carretera de tu presentación. guían al que escucha. Exacto. Para los ejemplos, pues las típicas. Por ejemplo, o un ejemplo claro es. Y para acabar, pues, en resumen, hemos visto que, o en conclusión, mi opinión es. Y el cierre final. Siempre agradecer. Muchas gracias por escuchar o muchas gracias por su atención. Son frases sencillas, pero tenerlas ahí como preparadas debe dar bastante seguridad, ¿no? Para no quedarse en blanco en esos momentos clave. Justo esa es la idea. No son complejas, pero cumplen una función. Dan estructura,
hacen que todo suene más organizado, más profesional, aunque tu español no sea perfecto. Son como un andamio. Un andamio verbal. Me gusta. Dan confianza al que habla y claridad al que escucha. Muy práctico, la verdad. Pues entonces, si hacemos un resumen rápido de todo lo que hemos sacado de estos consejos, Venga, hemos visto lo fundamental que es prepararse bien, entender el tema de verdad, darle una estructura lógica y usar unas notas que ayuden, pero no encorseten. el primer pilar. Luego, la práctica, que es clave para construir la confianza. Hablar en voz alta, grabarse, eso del shadowing que me ha parecido curioso, y ensayar con gente. El segundo pilar. Construir activamente. Y finalmente, el día de la presentación. Gestionar los nervios con la respiración, la postura, una sonrisa, usar un lenguaje claro y sencillo, y cuidar el lenguaje corporal y la voz. Controlar el momento. Y además, tener a mano esa cajita de herramientas con frases útiles para la estructura. El mensaje de fondo me parece es muy positivo, que la confianza no es algo que tienes o no tienes, ¿No es innata? se construye cada vez que te preparas, que practicas, que hablas. Exactamente. Es un proceso y es alcanzable. Y fíjate, esto me lleva a pensar en algo más, como una reflexión final. Dime, Nos hemos centrado mucho en las presentaciones formales, ¿no? En clase, en el trabajo. Pero si lo pensamos, todas estas habilidades, ¿cuáles? pues esto de estructurar ideas, de practicar, de comunicar de forma clara, aunque sea con frases sencillas, de manejar los nervios, ¿no podrían servir para mucho más que para las presentaciones? ¿Te refieres a... A la comunicación en español en general, en el día a día, al hablar con gente, al explicar tu opinión, al participar en una conversación? ¿Podría ser que entrenar para presentar bien sea, en el fondo, entrenar para comunicarte mejor y con más confianza en español en cualquier situación? Ostras, pues es una buena pregunta. Quizás estas herramientas no son solo para el escenario, sino para la vida cotidiana en español. Si aprendes a estructurar, a ser claro, a manejarte, igual ganas confianza para hablar en general, ¿no? Que el beneficio sea más amplio, da que pensar. Sí, señor. Ahí lo dejo. Bueno, esperemos que este repaso por los consejos de confianza y éxito en presentaciones en español haya sido de utilidad. Seguro que sí. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.